Yo les quería recordar un poco de que habíamos hablado en el primer encuentro, como ha pasado un tiempo considerable, más allá de que ustedes hayan tenido oportunidad de ver una síntesis de lo que se conversó y algo de la bibliografía que pudimos ir haciendo subir a la página, me interesaba sobre todo que ustedes traten de encuadrarse dentro de lo que es la presentación general de esta temática, porque lo que hace la diferencia con respecto a los módulos que van a seguir es que este primer módulo que vimos la vez pasada y el de hoy son dos módulos introductorios que se refieren al tema más general de la caracterización de lo cultural, porque lo cultural parece ser un campo del conocimiento tan vasto que en principio parecería no poder abarcarse de una sola mirada, o abarca todo o abarca nada más que las expresiones, como se decía tradicionalmente, de la cultura artística, las expresiones artísticas. Y acá, con el paso del tiempo, digamos del siglo XIX, de la época en que, sobre todo por la tradición francesa, se divide entre las bellas artes, ¿no? Las bellas artes, la literatura, las bellas letras, la música y otros conocimientos. Bueno, en el siglo XX en realidad se tiende a integrar estas dos perspectivas y a, por un lado, entender que todas estas expresiones de la cultura, de la llamada cultura artística, forman parte del mismo campo semántico que otros conocimientos y otras habilidades que tiene una sociedad y que tiene que ver con la totalidad de las relaciones que se establecen de creación, de producción y de intercambio en una sociedad. Es decir, la mirada por un lado de los filósofos, de los sociólogos, de los antropólogos, la mirada por otro lado de los historiadores del arte, y esas dos miradas convergentes. Yo les daba el ejemplo de que André Malraux, que fue ministro, que vamos a nombrar muchas veces en el transcurso de estos encuentros, que fuera ministro, el primer ministro de Cultura que hubo en Occidente, fue ministro del general de Gaulle, de Charles de Gaulle. Él decía que él aspiraba, y él mismo, esto lo dice en el año 60, en los 60, él aspiraba que algún día en un museo importante, como si fuera el Museo del Louvre, estuviera junto una obra de arte del Dahomey junto con la Gioconda. Eso querría decir como que la distinción aristocratizante, colonizadora, con la que se había organizado la historia del arte desde el siglo XIX, particularmente en el mundo, habría terminado ese ciclo y había sido suplantado por una visión integradora de que todas las culturas del mundo tienen rangos similares y todas tienen expresiones que deben ser consideradas democráticamente, por decirlo de algún modo. Ahora, sin embargo, por eso yo les hacía el apunte de que hace unos 5 o 6 años, se creó un nuevo museo en París y ahí llevaron todas las obras que antes estaban en el Museo del Hombre, donde también había confusión, porque el Museo del Hombre era un museo que se había creado para reunir las colecciones antropológicas de todo el mundo. Entonces esas colecciones, en vez de estar en el Museo del Hombre, que era un lugar de investigación científica, antropológica sobre todo, fueron a parar a un nuevo Museo de las Artes, pero que era, digamos, de las artes del mundo. Entonces está por un lado el Louvre y por el Centro Pompidou, que sería la cultura oficial europea reconocida, canónica, y por el otro lado las otras expresiones artísticas del mundo. O sea que esos dos museos no se juntaron nunca. En la UNESCO supuestamente se juntan, se reúnen, pero si ustedes tuvieran oportunidad de leer documentos de la UNESCO y hasta de conocer el edificio, que es un edificio que hizo Le Corbusier, se darían cuenta que esto todavía no tiene una representación física, real en la sociedad, sino que son
como dicen en la UNESCO, todos programas, pero hay miles de programas dentro, y el edificio de la UNESCO, que es un inmenso edificio, está lleno de oficinas que son cientos de oficinas que representan miles de programas. Entonces uno se pierde en un dédalo ahí de corredores y de secretarias que atienden áreas súper específicas del mundo que obligatoriamente están representadas en ese foro internacional, porque no hay manera, tienen que estar, pero no están como integradas dentro de lo que sería una mirada general sobre la historia de la cultura del mundo en este punto, en el día de hoy. Entonces, el tema de lo cultural, por eso es que hablábamos en el primer encuentro, es un campo tan vasto que mirado de la mirada antropológica incluye todo, prácticamente todo. Y mirado desde la mirada restrictiva de la historia del arte, de la filosofía o del campo que se fija la sociología o la antropología, parcializa algunos de estos conocimientos. Insisto sobre esto porque lo primero que ustedes van a encontrar, y estamos hablando ya concretamente de la tarea de la gestión, es de qué estamos hablando cuando hablamos de cultura. Es decir, cuando una persona tiene que manejar con instancias del poder, con autoridades políticas, con representantes partidarios, y entonces ahí se van a encontrar concretamente con el problema de ver qué es lo cultural. Hasta ahí, o sea, entre nosotros seguramente llegamos a una cantidad de acuerdos, pero cuando ustedes salen al mundo y tienen que buscar un apoyo político para desarrollar una tarea, tienen que buscar fondos, tienen que buscar espacio periodístico, ahí se van a dar cuenta que el concepto de lo cultural es absolutamente difuso y absolutamente confuso. Y la confusión sobre todo parte de esta superposición de miradas de lo que serían las expresiones artísticas a lo que son las expresiones culturales en el sentido más amplio. Por eso dijimos que para acceder frente a esa problemática uno dice, bueno, está bien, ¿y cómo se hace entonces para discernir ese campo? ¿Cómo uno puede meterse a decir algo cierto, como siempre trata de decir la ciencia o la filosofía, hacer una aserción que no sea una mera opinión, que no sea doxológica, sino que sea realmente una aserción en la cual uno esté convencido de que no hay contradicción en los términos y tiene que ver con la realidad, de ese campo tan evanescente que sería lo cultural. Entonces, ahí es que analizamos históricamente cómo desde distintos momentos de la historia de Occidente, para que no nos vamos a engañar, estamos hablando de eso, se miró el problema de lo cultural desde distintas perspectivas. En un momento hablamos de la concepción del iluminismo francés, o sea, cuando se concibe la enciclopedia y justamente la voluntad de reunir todos estos datos de la realidad en grandes abstracciones, en grandes síntesis que pudieran describir toda la realidad. Bueno, la filosofía empieza a tomar su parte y describe el campo de lo cultural como propio. Y entonces ahí son como tres áreas distintas. Los alemanes, que van a darle a eso un carácter extra, aparte del mismo especulativo, porque para ellos está asociado el tema de lo cultural con la causa nacional. Como Alemania no pudo concretar su unidad nacional hasta fin del siglo XIX prácticamente, entonces durante todo ese tiempo, la época del idealismo, del siglo XVIII, siglo XIX, se discutió en torno a lo nacional hablando de lo cultural. Fíjense que es un caso muy parecido al del pueblo judío, porque el pueblo judío es uno de esos ejemplos característicos de un pueblo que tuvo durante 2000 años, después de la diáspora, tuvo una lengua, tuvo una cultura común y tuvo fundamentalmente una religión, pero no tuvo territorio, ni tuvo Estado nacional. Durante todo ese tiempo, la friolera de 2000 años, no tuvieron Estado nacional y sin embargo se mantuvieron unidos como comunidad mundial, internacional, por esas vías, que eran vías de lo cultural justamente, es decir, no se referían a nada concreto. Eso se produce cuando, ya en la época de Cristo, Paul Johnson, que es un historiador inglés que ha tratado diversos temas y tiene una muy buena historia del cristianismo, dice de eso que la misma aparición de Cristo y del cristianismo
en realidad está posibilitada porque justo en ese momento se había reconstruido el templo de Jerusalén, físicamente el templo. Acuérdense que la religión judía parte de elementos concretos, o sea que objetivables, no son solamente conceptos, sino que se habla hay un arca, hay unas tablas de la ley, hay una Torá, hay elementos concretos, físicos, y cuya posesión y cuya localización también representa como el centro de la atención de ese pensamiento. Entonces, en ese momento el templo supuestamente era el lugar que concentraba todos estos elementos porque físicamente tenía estos elementos. Pero justamente el momento en que aparece la diversificación con los esenios, que han sido ya más estudiados a partir de los rollos del Mar Muerto, cuando se encuentran los rollos del Mar Muerto, y que es una línea mucho más estricta, mucho más espiritualista, y que en definitiva parte de la idea de que el pacto con Yahvé, el pacto con el Señor, es lo importante, el pacto entre la comunidad y su pueblo. No es importante los símbolos de ese pacto, porque todo lo otro se había vuelto un formalismo, como después en la Edad Media se volvió el tema de del santo sudario, de las astillas de la cruz de Cristo, o de las reliquias concretamente, que se llegó a un sustancialismo absoluto con respecto a todos esos temas que no tenían nada que ver con la religión cristiana. En realidad eran como manifestaciones más sencillas como la que uno ve en los exvotos en Itatí o en Luján, pero que en realidad no son más que formas de aproximación a través de lo simbólico de un ideal espiritual, no físico al menos, por decirlo de alguna manera. Entonces, es importante que entendamos que lo cultural tuvo entonces para los alemanes, y no olviden que todo el movimiento de recuperación de Israel surge en realidad de Alemania y de Inglaterra, que culmina con la creación del Estado de Israel, porque todos están buscando un Estado nacional, y los alemanes también están buscando un Estado nacional. Entonces los alemanes dicen, porque ellos tienen todo pulverizado ese territorio en distintas administraciones políticas, dicen, bueno, ¿qué es Alemania? Alemania, dice, es un pueblo, es una lengua y es una tierra. Ellos no pueden decir es un Estado. Luis XIV, 2 siglos antes, había dicho el Estado soy yo. L'état c'est moi, dijo el tipo, claro. O sea que la monarquía, esta discusión que ahora se hace en España con respecto al rol del monarca, es la misma. Es decir, ¿cuál es el rol de una monarquía y por qué aparecen las monarquías como han sido gestadas en Europa a partir del Renacimiento con la creación de los estados nacionales? Y porque esas monarquías, esas líneas hegemónicas, dinásticas, terminan representando al Estado, no solamente a sí mismas, que hubiera sido una cosa bastante razonable, como fue en todos los años anteriores a la Edad Media, donde cada señor representaba su propio poderío, representaba su castillo, representaba a los siervos de la gleba, representaba a sus soldados. Bueno, todos estaban representados por esa figura, que al volverse hereditaria no se agotaba en una sola persona, sino que se reproducía en generaciones siguientes. Entonces, esa idea de la monarquía, que ahora le cuestionan a Juan Carlos, porque le preguntan justamente al nuevo rey cuál sería la función de un rey en España, porque en una monarquía republicana, cuál es la función de la reina de nuestra compatriota en Holanda, cuál es la función de la reina eterna en Inglaterra. Bueno, la función es más bien representativa, simbólica, ya no tiene una representación en sí misma del poder, como lo fueron en épocas anteriores, porque por poderío económico, por poderío militar. Es una representación simbólica que proyecta la sociedad sobre esa familia, sobre esa dinastía. Bueno, este tema no estaba resuelto en Alemania, entonces ellos por eso es que consideran en el siglo XVIII, XIX, y todos los filósofos, escritores que van desde Fichte, Schiller, Goethe, el mismo Wagner,
todos terminan, y por eso terminan esta historia del nazismo, por la cual yo les di un texto para leer, porque es una representación muy curiosa de cómo los alemanes llegan al siglo XX prácticamente sin haber resuelto del todo la cuestión nacional y en cambio tratando de resolverla por el lado de esta definición: un pueblo, una lengua, un territorio. Entonces, primero dicen un pueblo. Bueno, esa es la famosa discusión, la discusión de Gobineau, la discusión de todos los pensadores del siglo XIX con respecto a las razas y con respecto a las razas del mundo y a los roles que cumple cada una de estas razas, y que llega a la culminación por una vía científica, si se quiere, en Alemania, al tratar de definir qué es un pueblo, porque es muy difícil definir un pueblo, ¿no? Salvo que uno apele a una concepción cientificista como la de la biología y lo haga análogo a las razas dentro del mundo animal, ¿no? Y efectivamente un Aberdeen Angus no es lo mismo que un Charolais, ni es lo mismo, son distintas. A la vez son todas vacas, les puedo asegurar, porque justamente una de las características que la biología destaca con respecto a esto es que sean fecundas entre sí. Apenas puede haber diferencia de color, si tiene manchas, si tiene cuernos chicos o grandes, pero si no son fecundas entre sí, no constituyen una especie diferente para la ciencia, como concibe su manera de ordenar el mundo. En este caso era difícil de determinar eso, porque francamente no había ningún argumento que hiciera pensar primero que los distintos pueblos del mundo no fueran fecundos entre sí, sino todo lo contrario, sino que se asistió. La historia de la humanidad no es más que la historia de un inmenso perpetuo mestizaje, ¿no? Sino que además esos pueblos hasta tenían características físicas diferentes. Hitler no era como el modelo que Hitler quería imponer. Hitler era bávaro, y era austríaco en realidad, y con vinculaciones con Bavaria, entonces era una persona de estatura mediana, morocho, no era rubio, no era un dios del Valhalla de los pueblos nórdicos, sino que representaba otro tipo humano, dentro de ese pueblo alemán. Eso, bueno, trataron de encontrar una cantidad de justificaciones, no parecía algo tan fácil de definir el pueblo desde ese punto de vista. En cambio, lo que sí parecía fácil de definir era lo de la lengua. Por eso todo el siglo XIX en Alemania es un gran desarrollo de la filología, o sea, del estudio de cómo el alemán se constituyó como lengua y cómo esa lengua es lo que termina por expresar el pensamiento del pueblo alemán. Pero ellos además le agregan un elemento más que complica la cosa, que es que entienden que ese pueblo alemán que habla esa lengua y lo piensa de esa manera tiene un destino manifiesto. Y ese destino es el liderar a la humanidad, ¿no? Y para poder hacerlo se ven en la necesidad de dominar a todas las otras razas inferiores y, si es posible, purificar la propia, para que no queden vestigios de todas las otras, de todos esos cruzamientos que se dieron a lo largo del tiempo por la fragilidad de los corazones de los seres humanos, y en cambio de esa manera se purifica y se llega a expresar con claridad esta manera de estar en el mundo, que es también una manera de estar en la historia, de crear historia. Es decir, que toda la historia de la humanidad, así como para los positivistas estaba pensado como que había arrancado en las cavernas, y eso Darwin que evocábamos el otro día, que veía esos pobres canoeros magallánicos que decía que eran peores que animales, hasta alcanzar las más altas dignidades del pensamiento y de la creación y de la imaginación, que era el punto más alto de la cultura europea sobre el fin del siglo XIX. Después tuvieron un pequeño traspiés, que fueron 2 guerras mundiales en las que mataron 40 millones de personas. Por lo tanto, algo de esa argumentación hacía agua, por algún costado hacía agua. Porque nosotros, con todas nuestras malas experiencias de jóvenes naciones, nunca alcanzamos una capacidad de destrucción humana a esa escala en 2 siglos de historia independiente latinoamericana.
Este pensamiento que yo ironizo, sobre el que ironizo, tiene un aspecto esencialmente cultural, es decir, que lo que se buscó para encontrar una razón filosófica, política, de filosofía política, fue una argumentación de carácter cultural, es decir, que lo que verdaderamente hacía que un alemán fuera alemán era la lengua y la cultura, que se expresaba a través de la lengua, que no había otra manera. Entonces, los ingleses, particularmente la ciencia inglesa del siglo XIX, a partir de la experiencia del positivismo y a partir de Darwin y la teoría del origen de las especies, ellos más bien, y como están en un periodo de plena expansión, si se quiere, el punto más alto de su expansión como Estado internacional, que busca colonizar y apoderarse de los recursos de los otros países y dominar a las poblaciones, ellos lo que les interesa es, desde un punto de vista muy práctico, es la descripción, la rápida descripción de esas sociedades, para poder tener elementos de dominación de esas sociedades. No se puede conocer, no se puede dominar algo que uno no conoce, ¿no es cierto? Entonces, para ellos la preocupación principal es la descripción material de esas culturas. No les importa tanto las razones por qué lo hagan, porque lo insertan dentro de ese concepto evolucionista y dicen, bueno, pobre gente, ¿no? En realidad recién están en etapas muy, muy primitivas de su desarrollo como pueblos. Pero ya van a alcanzar, a través de la educación, a través de la religión, van a alcanzar una evolución a partir de allí. Y después una tercera mirada, que es la de la naciente sociología francesa, sobre todo con Comte y después con Durkheim y bueno, con todos los primeros sociólogos franceses, que adoptan la posición de Rousseau y de Voltaire de tener ponerse ante una posición de cierto escepticismo con respecto a los valores de las sociedades. Y empiezan a considerar que quizás los valores de las sociedades sean históricos y sean dialécticos, o sea que se generen en determinadas condiciones de sociedad y una vez modificadas estas condiciones también se modifiquen. Es un poco también la mirada de Marx y de Engels, que se basa mucho sobre todo en el pensamiento inglés previo, en la antropología anterior al Capital, a la escritura del Capital, pero que también parten de una base similar, es decir, porque la descripción que hace Marx del origen de la propiedad y del origen de la familia, sobre todo, es una descripción que está calcada directamente de los positivistas ingleses del siglo XIX. Él no tuvo como un pensamiento particularmente propio al respecto, sino que usó como base dada, como que era así, esto. También se clavó bastante con Bolívar, porque se mandó un artículo sobre Bolívar en que lo denostaba de una forma vergonzosa, ¿no? Y le decía que era una persona que nunca iba a hacer nada, que era un cobarde que había entregado la fortaleza. Y eso tiene también un escritor polaco, Gombrowicz, que vivió en la Argentina, un tipo extraordinario, tiene un libro que se llama Meditaciones Argentinas, y en un capítulo cuenta que lo invitan a dar una conferencia en Santiago del Estero, dos muchachos que tenían un centro indoamericano, un centro cultural indoamericano, que era Roberto Santucho y el hermano. Y entonces dice, sí, fui a dar la conferencia ahí, pero francamente esta gente son revolucionarios de café, nunca van a hacer nada, dice Gombrowicz, que también se equivocó profundamente. Bueno, esta mirada de la antropología, de la sociología, de la filosofía, terminan convergiendo, como yo les decía, en el siglo XX, intentan converger, y entonces las ciencias sociales y las ciencias de la cultura empiezan a desarrollar estos estudios culturales, que se cruzan mucho porque uno de los factores que va a aparecer como modificando toda esta manera tradicional de transmisión del conocimiento y que va a tener que ver con la era industrial, va a ser la aparición de los medios de comunicación y de las industrias culturales. Estos medios de comunicación, estas industrias culturales,
al ser identificados como tales por la Escuela de Frankfurt, por Adorno, por Horkheimer, van a empezar a ser vistas de otra manera, porque se va a entender que las industrias culturales empiezan a promover una cantidad de valores sociales que no estaban directamente propuestos ni por las religiones ni por los estados a través de la educación, sino que aparecen como un área que va creciendo, que se va incrementando y que termina un siglo después por ocupar un espacio privilegiado en la formación de los valores sociales. Entonces la pregunta que se hace justamente, que se hace en las ciencias sociales, en los estudios culturales, no es tanto una pregunta sustancialista de qué es la cultura, que es lo que antes nos decíamos, ¿no? Ustedes habrán escuchado algún intendente en una inauguración que dice, no, la empanada también es cultura, así dice. Sí, efectivamente, la empanada también es cultura porque son usos tradicionales, pero no quiere decir que la empanada y el Quijote tengan el mismo rango, porque son dos tipos de conocimientos diferentes. Y enunciarlo de esa manera no sirve para nada, solamente para aumentar la confusión existente. Porque lo que es un hecho es que las sociedades califican, es decir, organizan un mundo de valores y ese mundo de valores los va llevando a un ordenamiento jerárquico de los valores de la sociedad. Entonces la pregunta que se hace en las ciencias sociales no es tanto qué son estos productos culturales o estas acciones culturales o estas relaciones culturales, sino cómo se convierten en culturales para la sociedad, cómo empiezan a tener un valor determinado para la sociedad. ¿Qué es lo que hace que, ustedes saben que Duchamp, el pintor francés, presentó en un museo un inodoro, entonces y ese está en el Centro Pompidou en París. Bueno, ¿qué diferencia ese inodoro de los otros inodoros industriales que están producidos todos los días por fábricas de todo el mundo? ¿Cierto? ¿Qué es lo? Bueno, entonces el análisis ya empieza a ser más fino, porque entender que se determina la característica cultural de una actividad, de un objeto, de una relación humana, entender eso quiere decir entender los mecanismos por los cuales se produce esta calificación. Y esos mecanismos no son distintos de otros mecanismos de la sociedad para su organización propia, que tienen que ver con la transmisión del conocimiento y tienen que ver con el ejercicio del poder. Porque calificar es indudablemente hacer un acto de ejercicio de poder. Porque es cómo se forman los criterios del gusto, qué es de buen gusto y qué es de mal gusto. ¿Quién determina eso, no es cierto? ¿Dónde está escrito? Bueno, está sustentado por instituciones, está sustentado por espacios de poder económico y por espacios de poder político. Cada uno de estos actores sociales opinan y emplean el sistema que utilizan las civilizaciones organizadas, que es la educación, para transmitir esos valores a las generaciones siguientes, que los toman de una manera acrítica, porque en definitiva no es tan fácil el ponerse a considerar, como diría Violeta Parra, cuáles son realmente aquellos valores que tienen una justificación dentro del contexto social y los que no la tienen. No es tan sencillo, exige tener una posición crítica muy extrema, que por supuesto el campo de la academia, de la ciencia la tiene, pero quien usa habitualmente esos valores no lo tiene. Fíjense el caso, por ejemplo, del valor lo racial que se vuelve un prejuicio dentro de una sociedad y que se transmite por educación, se transmite en el hogar y se transmite después en la escuela y después se multiplica en el trabajo. Bueno, eso, la única forma que hay de modificar esa concepción es por medio del razonamiento, quiero decir, de la toma de conciencia de esa actitud absolutamente irracional y de
la explicación histórica de cómo se llegó a constituir ese valor, ¿no es cierto? Y entonces, por consiguiente, la posibilidad de relativizarlo y decir, bueno, sí, efectivamente, quien piensa, quien distribuye las relaciones entre la sociedad, entre negros y blancos, por algún motivo lo hace. ¿Por qué motivo lo hace? Bueno, lo hace para dominar, lo hace para preservarse, por temor, lo hace por muchas razones de psicología social, pero también de valores de la sociedad, porque tiene que ver con la historia de esa misma sociedad. Sí, en ese sentido, la Argentina es un país que con sus fallas ha sido exitosísimo en la superación de muchas de estas críticas de valores atávicos, quizá por el hecho de haber sido una sociedad en la etapa criolla de mucha mezcla, de mucho mestizaje, luego por haber sido una sociedad que duplicó y modificó su condición por la llegada de pueblos de todo el mundo, y entonces eso también dificultó que muchas de estas aserciones sobre extremistas pudieran tener cabida. Aún así, todos saben perfectamente que el prejuicio existe y que no solo existe, sino que se reproduce, tiene una capacidad de reproducción extraordinaria, y lo que se aplicó en los 50, en los 40, en el 17 de octubre, la denuncia de los cabecitas negras, que es un concepto absolutamente racista, ¿no? Absolutamente racista, y que por supuesto hace que buena parte de los cabecitas negras eran blancos europeos, o turcos o sirios, ¿no? No eran tampoco criollos, ¿no? Y sin embargo, es mucho más fuerte la impronta social que tuvo de descalificación ese concepto como valor, como disvalor social, que el real objetivo que tuviera que ver con un análisis genético, ¿no? Pero 50 años después, y cuando supuestamente pasaron tantas cosas complejas en la vida histórica argentina, esos conceptos reaparecen, esta vez aplicadas a pueblos vecinos, a inmigraciones recientes, es decir, que ese mecanismo, que es un mecanismo irracional de autodefensa primaria de una sociedad, se reproduce como mecanismo, tiene una capacidad de reproducción infinita, y la única posibilidad es estar siempre atento a detenerlo en el punto en que aparece, nada más que eso, sabiendo las consecuencias. En ese caso pasa a ser también un concepto político. Claro, claro. ¿Cierto? A partir de... Claro, es decir, en la medida en que ejerce dominación, que se sirve para dominar, se vuelve ya una fuerza política, ¿no? Este valor. Pero quiero decir, en ningún lado dice eso. Bueno, sí, yo recuerdo, tenía un libro de lectura en la escuela primaria que tenía un capítulo para el uso de la N y decía, aparecían unos dibujitos y decía, no es un nene ni es una nena, es un enano, decía. Claro, en ese entonces ni siquiera se les había ocurrido que era una forma de discriminación espantosa esa, inhumana, de una barbaridad, ¿no? Y a los... La N la aprendí, sí, claro. Pero existía referido a una... ni siquiera se había tenido conciencia de que eso era una barbarie total, decir algo así. Bueno, estos conceptos, ¿cómo se forman? Por eso digo, en este caso yo donde lo aprendí son en la escuela. O sea, la discriminación, esa la aprendí en la escuela. Un poco habré aprendido en mi casa seguramente. Pero... o en mi barrio, pero la escuela fue un elemento importante porque aparecía en el libro de lectura, eso no era broma, ¿no? ¿Y quién carga los contenidos de la escuela? Bueno, los contenidos de la escuela se cargan por los sectores de las políticas educativas. Las políticas educativas son la forma en que una sociedad transmite estos valores de manera formal a las generaciones subsiguientes. Hay áreas de la conducción política de un Estado que representan a las luchas que tuvo esa sociedad en distintos campos para conseguir algunos beneficios de protección por parte del Estado. Esos son
aquellos ministerios, hay ministerios dentro de la conducción nacional de un Estado que se refieren al manejo del poder físico, concretamente la defensa, o el poder económico, ¿no? Esos bien claros son como áreas duras, pero pues hay áreas blandas y que están lejos de la gente, no tienen que ver con lo que el pueblo manifiesta cotidianamente en su vida. Pero hay otros que están mucho más cerca de una población, y esos son aquellos que tienen que ver con la protección, el acompañamiento de sus vidas, por ejemplo, la educación, por ejemplo, la salud, por ejemplo, la protección del trabajo. Todas esas cosas, las sociedades evolucionadas consiguieron que representaran espacios dentro del Estado. Imagínense que en el siglo XIX la salud, y durante siglos, milenios, la salud era un problema privado. Los únicos que se hacían cargo del acompañamiento de la salud en algún aspecto y del fin de la salud, que era los cementerios, era la iglesia, pero lo hacía como un espacio caritativo y sin obligación. Si podía lo hacía, si no podía no lo hacía. Las luchas sociales del siglo XIX y del siglo XX hacen que los estados terminen en algunos casos haciéndose cargo bastante de la protección de la salud. Ustedes ven que en Estados Unidos no es así. En Estados Unidos dos gobiernos de Obama y no pudo conseguir modificar la condición de la salud pública, que para nosotros es lo más normal del mundo, ¿no? Por más que sea mala, deficitaria, como ustedes quieran, pero parece un derecho adquirido de vivir en una sociedad, que la sociedad se ocupe de la salud de uno. Pues bien, en Estados Unidos no está pensado así. Eso es, si uno tiene con qué, se atiende, y si no, no, si no, tiene que comprar un seguro para atenderse, ¿no? Hacerse socio de una prepaga. Bueno, y lo mismo sucede con el tema de la educación. La educación durante siglos estuvo centrada en la iglesia. La iglesia era la que transmitía los conocimientos, y recién en los comienzos del Renacimiento es que se empieza a abrir un espacio para la educación pública, muy pequeño primero, luego con el paso del tiempo en el siglo XIX, con la idea después de la Revolución Francesa, de la educación laica proporcionada por el Estado como una de las garantías del ejercicio republicano, es que empieza a difundirse masivamente la educación pública. Y esa educación pública es vivida también como un logro de la ciudadanía. Fíjense que siempre es un espacio de tensión de las fuerzas sociales entre el poder político y la comunidad. La educación siempre es un lugar de tensión, por eso se discute año a año, ¿por qué? Porque efectivamente la comunidad considera que es una obligación del Estado proporcionar educación. Ahora, como la proporcionamos nosotros, en el caso de la universidad, bueno, eso no existe en ningún lugar de América, salvo en Cuba, y en Cuba es restringido también porque son cupos más pequeños. O sea que son experiencias sociales en las cuales una sociedad, un pueblo, ubica ciertos valores en un lugar prioritario, y esos valores los promueve. Fíjense que en la Argentina de la inmigración, del centenario, estas poblaciones hambreadas europeas que aparecieron y que se distribuyeron en todo el territorio, consideraban que la educación era un elemento de progreso social muy importante. ¿Por qué? Porque por lo general eran trabajadores rurales o gente que venía ni siquiera de experiencias urbanas. Es decir, porque es distinto totalmente cómo está visto esto en la sociedad, el modelo de las sociedades burguesas europeas. Para una sociedad burguesa europea, y hasta el día de hoy, quizás ahora con la crisis piensan distinto, pero hasta hace muy poquito, la idea es una continuación de la sociedad medieval estamentaria. Es decir, que si uno es carnicero, aspira a que su hijo sea un buen carnicero y, si es posible, tenga muchas más carnicerías que el padre y termine teniendo un imperio carniceril. Pero no pretende que el hijo del carnicero sea mi hijo el doctor,
y pase a ser abogado de los frigoríficos ingleses que faenan la carne, ¿no?, de la Anglo y de la... No es así. Es decir, consideran que es un patrimonio adquirido por una experiencia familiar y que la tiene que administrar las generaciones sucesivas. Bueno, esto los campesinos, los destripaterrones, eso no tenían ni idea de eso siquiera, no sabían cómo podía ser vivir de esa manera. Por consiguiente, ellos lo único que escucharon fue la voz del prudonismo, la voz del primer socialismo, de la anarquía, que decía que para poder realmente ser libres había que estudiar, había que saber leer y había que leer libros, porque por los libros y por los periódicos era que se transmitía la única verdad alternativa al sistema. Entonces, estas poblaciones que vienen acá consideran que lo educativo es un valor social altísimo y que hay que promover la educación. Y eso es muy interesante verlo en el antagonismo entre lo que son las políticas oficiales de educación pública, que son, digamos, desde el modelo sarmientino, por un lado, el modelo liberal, masón, sarmientino, que es el que arma toda la ideología de la generación del 80 y la promueve durante 50 años exitosamente en toda la Argentina, la educación obligatoria, gratuita, y después el de los otros, que no estaban ni siquiera incluidos dentro de esto, que son los que se forman en las bibliotecas populares y que constituyen otra clase de acá en todas las áreas rurales, en toda la explotación de la madera, en los obrajes. Es decir, empiezan a constituir como una cultura paralela, con producción paralela, con formación paralela y con valores diferentes, porque promueven valores distintos. Todas esas bibliotecas que crearon los anarquistas en la Argentina y los socialistas en la Argentina, que son la base del sistema de la CONAVIP, en realidad son las bibliotecas verdaderas, porque las otras son aportes del Estado a través de las escuelas primarias. Esas bibliotecas que eran pagas por gente que seguramente sería iletrada en muchos de los casos, que compraban los libros y pagaban a los profesores, esas bibliotecas no pedían ayuda al sistema, lo que querían era voltear al sistema. Entendían que en ese lugar era el único lugar desde donde se podía hacer pie en una sociedad capitalista muy salvaje como para destruir al sistema. Entonces, los valores que promovían naturalmente no eran los mismos que los de la educación oficial. Sin embargo, como ahí había un vacío ideológico porque todas estas poblaciones no tenían un enganche con la tradición cultural latinoamericana o iberoamericana, entonces eso lo tuvieron que pedir prestado porque no tenían de dónde sacarlo. Si lo sacaron de Marx hablando de Bolívar, se equivocaban porque le decía cosas que no correspondían. Si lo sacaban de los primeros socialistas que venían sobre todo de Italia y de Galicia, tenían idea de lo que había pasado en sus historias, pero no en esta historia de acá. Entonces esos valores terminaron de manera curiosa coincidiendo con los valores del sistema sarmientino, liberal, y finalmente haciéndole el caldo gordo al aparato oligárquico que manejó la totalidad del sistema, ¿no? Todas estas referencias a lo cultural es porque lo cultural se expresa en valores. Entonces la pregunta que uno se hacía, que hacíamos hace un rato, es que ¿cuál es el estudio, en los estudios culturales, qué lugar ocupa la educación artística, qué lugar ocupa la expresión artística, qué lugar ocupa las actividades consideradas culturales? Y entonces aquí conviene pensar en otros términos, mirarlo, y esta es la mirada que nosotros proponemos desde la sociología de la cultura, en preguntarnos sobre todo cómo se califica, cómo se forman y cómo estas relaciones constituyen objetos, hechos objetivos, no hechos subjetivos. Porque hablar de si el destino manifiesto del pueblo alemán es el dominar el mundo, francamente es indemostrable. En cambio,
preguntarse cómo llegaron a esa conclusión y de qué manera eso se tradujo en las políticas públicas y cómo se tradujo en la educación y cómo hizo que los grandes filósofos alemanes terminaran todos colaborando con el nazismo y que el partido tuviera 15 millones de afiliados y que, bueno, en el texto que yo les propuse habla de la curiosa contradicción, entre tantas, que sufrieron los alemanes referida a esta concepción de lo cultural. ¿Por qué? Porque ellos, por un lado, eran adoradores de la tecnología y consideraban, y en un momento dado, compitieron exitosamente con la tecnología anglosajona. Pero ellos consideraban que lo que hacían era más importante y más válido porque era al servicio del pueblo. No era para hacer dinero como era dentro del campo anglosajón, donde la idea de la invención, sobre todo a partir del siglo XIX, está muy atada a la del profit, a la del beneficio, no a la del beneficio social, sino a la del beneficio económico. Entonces, los alemanes, por un lado, consideraban que la ciencia de ellos y la tecnología que surgía de esa ciencia era para mejorar la vida de su pueblo y para que su pueblo pudiera cumplir su destino manifiesto. No para hacer dinero y para que una persona se volviera más rica. Y al mismo tiempo, y desde el otro punto de vista, ellos miraban la evolución de los valores de una sociedad en base a una concepción totalmente idealista e indemostrable, también como era que los pueblos nórdicos, germanos, provenían de un momento de la historia que había iniciado su marcha ascendente hacia el dominio del mundo y que estaba representado por los dioses del Valhalla y por la mitología germánica. Bueno, la mitología germánica era, como todas las mitologías, un acto de creación ideal que se puede tomar en sí misma como para analizar, pero que no formaba parte del conocimiento ni científico ni tecnológico. Entonces esa contradicción entre esos dos elementos generó valores disfuncionales, valores que en algunos casos entraban en contradicción. Es como dicen que cuando cayó el templo de Jerusalén en manos de los romanos fue porque era Sabbat y entonces los que regían el templo dijeron que no se podían defender de los romanos porque era Sabbat, no podían, tenían que entrar a los romanos y destruyeron todo. Claro, 2000 años después no hicieron lo mismo, porque cuando vino la guerra de los 6 días era Sabbat y todo, y los tipos se pusieron el fusil y calzaron el casco. Pero ese momento, ese valor se volvió disfuncional, porque si lo importante era preservar la vida de esa comunidad, ellos no salieron a preservar la vida de la comunidad y lo mataron a todos. En cambio, en el otro caso, en el caso de esta relación entre los valores de una sociedad y la realidad fáctica de la sociedad, entraba en contradicción con elementos como los que hoy viven religiosos extremos, como es el caso en el mundo del Islam de hoy, pero donde todo inmediatamente ataca. Si ustedes ven que los cambios siempre se van a manifestar en la relación con lo simbólico, es decir, en la voluntad de encontrar símbolos para un nuevo orden social o para lo que fuera, para una nueva etapa de una comunidad, que en principio tienen que abolir los valores anteriores. ¿Y cómo se hace para abolirlos? Porque no es tan fácil. Bueno, lo que se pueden abolir son los símbolos. Es decir, que una sociología de la cultura diría, ¿y qué cambió en esa sociedad? Porque ahora es mejor ser, como decía en Cambalache, ser derecho que traidor. ¿Cómo? Bueno, son dos valores, el derecho, traidor, ¿no? Son dos valores. Bueno, ¿qué es mejor, ser derecho o ser traidor? Bueno, la sociedad tiene una opinión sobre eso. Por ejemplo, nuestra sociedad tiene muchas debilidades en ese aspecto y el tango la refleja con mucha claridad. Muchas dudas tiene sobre la ética social, muchas. Entonces, en ese caso, ellos se preguntaban, ¿qué es mejor, ser un justo o preservar la religión? Bueno,
es un camino en el cual la única posibilidad, lo único que nosotros podemos decir es cómo se manifestó eso. Cuando ganaron los talibanes, ocuparon Afganistán, fueron y derrumbaron todos los templos que había budistas, que eran obras de patrimonio de la humanidad extraordinaria, y los tiraron abajo. Se armó un escándalo impresionante, pero claro, internacional. Pero para ellos era mucho más importante eliminar todos los restos del antiguo régimen y de la religiosidad distorsionante de una sociedad, que cuando la Revolución Francesa triunfó fueron ahí a Notre Dame y serrucharon todas las cabezas de los santos que había, las liquidaron todo el frontispicio y enterraron las estatuas, las enterraron. Cuando triunfó la Revolución Libertadora, se fueron a la Facultad de Ingeniería, donde estaban las estatuas de los trabajadores, y las bajaron a todas y las hicieron pedazos. Bueno, los españoles en eso fueron extraordinarios. ¿Cómo? Y en China también, claro. Pero en Cusco, claro, o en el caso de, más antes todavía, la mezquita de Córdoba, en la que ellos les ponen un templo, dentro de la mezquita de Córdoba le construyen un templo cristiano. Y dentro del Cusco, ellos tiran abajo el Coricancha, y le ponen encima, construyen iglesias. Eso como para que no quedara duda de lo simbólico. Entonces, si nosotros tuviéramos que juzgar por qué es lo que pasó en los valores, quizá no estaríamos tan seguros, porque cuando uno lee un siglo después a Garcilaso de la Vega, que era de la familia, aparte, él tenía una mamá que era de la nobleza incaica, él cuenta ya la destrucción de todo ese mundo. Pero si hoy uno va a Jujuy, en la esquina, en el cruce de un camino, ve una pacheta con las piedras, uno se da cuenta que en realidad el valor no desapareció nada, desaparecieron los símbolos, pero el valor para esa sociedad no desapareció. Lo dice Evo, cuando Evo Morales dice hay que seguir el principio quechua, que es no mientas, no robes y no seas vago. Ese es bueno, eso es una base, imagínense, por lo menos se remonta por lo menos a 600, 700 años. Evo Morales, presidente, dice, bueno, vamos a aplicar, ¿no? ¿Por qué? Porque son nuestras tradiciones, porque los valores que organizaron nuestra sociedad y que nos permitieron ser quienes somos son estos. O sea, no hay que mentir, no hay que robar y no hay que ser vago. ¿Por qué? Porque la vagancia es mala para el conjunto social, porque ellos siempre todo lo piensan desde el punto de vista de un sistema de producción colectivista, ¿no? Y que sigue hasta el día de hoy en las villas, con el sistema, que es el mismo sistema de la minga, que usaban los quechua, que es la construcción colectiva, es decir, que entre todos se reúnen para construir la casa a uno, un domingo, 2 domingos, 3 domingos, y después todos van y le construyen la casa a otro. Es una ceremonia que se estudió en poblaciones indígenas del Canadá, que anualmente hacían un acto en el cual todo el mundo traía sus propiedades y las quemaban todo. Y entonces después se reproducía cada uno, como para no quedarse atado justamente a estos elementos materiales que no tenían importancia, porque uno quemaba y después el otro le daba al otro. Y ese sistema de solidaridad reforzaba otros lazos sociales que no necesariamente el de la posesión de objetos o de bienes. Entonces, cuando hablamos de cultura y cuando hablamos de hechos culturales, vamos a hablar de bienes y vamos a hablar de relaciones. No vamos a hablar de cultura, porque ese concepto sustancialista tampoco ayudaría mucho a definirlo. Vean, cuando en la reunión anterior yo leí la definición de UNESCO, es una definición ergológica, parece la definición de Borges de las propiedades del emperador de China, ¿no? Donde dice, tiene un faisán, 2 carros, 5 propiedades, o sea, todo mezclado. Bueno, esto es parecido, es decir, pensar en esos términos es un pensamiento equivocado. O sea, este estudio de la dimensión artística y creativa de la actividad cultural, o sea, lo que nosotros llamamos normalmente las expresiones artísticas,
presupone el proceso social de construcción de valores. ¿Y cuáles son las relaciones que se establecen entonces entre valores estéticos y colectividad? Entendiendo por estéticos aquellos que concitan en sí mismos elementos de valor agregado, un valor agregado que no es el de la utilidad. El inodoro famoso, la utilidad estaba demostrada, no necesitaba ser expuesto, a lo mejor cuando lo descubrieron, porque es uno de los grandes hallazgos de la humanidad, pero a posteriori, para poder exponerlo en una sala de artes visuales, tenía que tener un valor agregado que era la significación, el contexto, la resignificación de ese objeto. Ese objeto que quería decir esto en aquel momento pasó a querer decir aquello en otro. ¿Y quién otorgó eso? Bueno, ¿quién es que da la calificación de lo cultural? Hasta acá lo que mostramos es que había una cantidad de vías de acceso a la cuestión cultural. La mirada de la filosofía alemana, la mirada de la antropología sajona que ponía el acento en el enfoque descriptivo, la sociología que pensaba sobre las relaciones de la sociedad. Esos tres enfoques todavía siguen siendo sustancialistas. Entonces lo que nosotros nos tenemos que preguntar es más bien por qué procesos ciertos bienes son calificados como culturales. Entonces la sociología de la cultura lo que estudia son las maneras mediante las cuales los actores sociales dan esas definiciones y llegan a imputar esencias simbolizadas por los mismos calificativos, que es bueno, malo, lindo, feo. Se vuelve algo esencial. No toques, caca. Son calificativos y son calificativos imperativos. No es que se puede elegir mucho, porque ahí la única elección posible es la disidencia, con lo que implica desde el punto de vista social ser disidente. ¿No es cierto? Entonces lo que tenemos que intentar es describir los dispositivos y las interacciones que están en la base de la calificación de los bienes. O sea, ¿por qué un bien es considerado cultural y otro no? ¿Por qué los elementos de la era industrial, las construcciones del periodo industrial, ahora son solicitados a la Comisión Nacional de Monumentos Históricos como protegidos como de patrimonio nacional? Porque una fábrica, que en realidad era una fábrica, es decir, una empresa destinada a producir bienes, pasa a tomar un carácter patrimonial y ser considerado con un valor extra para la sociedad. ¿Por qué la sociedad considera que esa empresa, que ya no funciona más produciendo esos bienes, tiene que conservarse de algún modo? ¿Por qué será? Entonces, ¿y quién determina eso? Fíjense que en el caso del Estado y en todas las etapas del Estado hay distintos niveles de calificación de este tipo. Es decir, que uno puede conseguir el interés municipal, provincial, regional, nacional, internacional, mundial, patrimonio de la humanidad, como salió ahora el Camino del Inca. Bueno, eso es máximo, ¿no? La humanidad se considera que eso no debe ser destruido, debe ser conservado. Bueno, ¿cómo se hace? ¿Cuál es el mecanismo? Entonces, las informaciones más interesantes van a provenir de ese lado, de mirar la cosa desde ese punto de vista. O sea, desde ese punto de vista es un tema de calificación. Entonces, quienes fundaron la sociología se preguntaron mucho sobre cómo se hacían estas categorías sociales, porque dice, siempre se trata de definir y calificar las cosas. Definir, con los chicos eso se ve mucho, los niños siempre están calificando porque tienen que ubicarse en un mundo de valores que no saben cuál es. De golpe les viene un castañazo y no saben por qué es que lo hicieron. Entonces, entre ellos siempre están diciéndose, es muy curioso ver cómo ellos reproducen la mecánica social, ¿no? Le advierte el uno al otro, no, eso no se hace, no, esto está bien, no, eso es feo, no, eso es impresionante. Usan buena parte de su energía en eso. En tratar, ¿por qué? Porque se ubican en un mundo peligroso en el cual cualquier error les puede traer disgustos terribles. Entonces,
para empezar, por la generación de los padres y después con los demás, los compañeros que son más crueles que ellos, que los padres todavía, que ya son crueles. Entonces, ellos tienen que ubicarse en ese mundo de valores y saber qué se puede hacer, qué no se puede hacer, qué se debe hacer, qué es bueno y qué es malo, qué es lindo y qué es feo. Entonces, es un aspecto como morfológico, es la creación de categorías mentales, unas categorías en las cuales después uno en esos anaqueles va ubicando más o menos estas representaciones colectivas, que esos son los valores, representaciones colectivas. Y en estas hay cantidad de elementos que participan en esto. Digamos, y Mauss, que fue un gran sociólogo francés, decía que la calificación de las cosas reproduce la calificación de los hombres. Que las cosas, en realidad, esos dos sistemas, que después es lo mismo que aplicó el estructuralismo, es que nuestra manera de concebir la realidad es sistemática, no es punto a punto, no es caso a caso, es por categorías que forman de sistemas. Nosotros entendemos por sistemas. Vieron que ahora tanto en la matemática como, claro, tanto en la matemática como en la lingüística, como en la gramática, el aprendizaje es sistémico, es global, es estructural, no se hace mal. B, A, va, no existe más eso. Yo tenía una amiga correntina que había sido maestra, y entonces tenía en esa época esos grandes paneles en los cuales aparecía el silabario, entonces decía, y aparecía una canoa, y decía K, decían los chicos, no, decían los chicos, y entonces mostraba la imagen, canova, decían los chicos. Había una distancia entre el silabario y el concepto. Entonces la pregunta es, ¿para qué sirven todas estas... ¿Para qué sirven las ceremonias, las fiestas, las públicas, las religiosas, las laicas, las escuelas, las representaciones dramáticas, las manifestaciones artísticas? En realidad sirven para calificar, sirven para ubicar estos valores dentro de la sociedad y para que nosotros, como integrantes de esa sociedad, adhiramos a esos valores. Por supuesto que para que eso funcione con este carácter impositivo, tienen que aparecer distintos requisitos. Uno de ellos es que sea colectivo, porque si no, claro, un loco en el manicomio puede abrir juicios de valor sobre cantidad de cosas, pero como nadie lo va a seguir, eso va a ser, no va a tener valor. Tienen que ser actos colectivos y regularmente repetidos, porque eso es lo que activan las creencias y orientan los valores compartidos. Y tiene que ser funcional. Lo que pasa es que lo funcional, como hablábamos la vez pasada, tiene un riesgo como método de análisis, y es imaginar que la sociedad es como estática, es una mirada de un cierto estatismo, porque aquello que es disfuncional debería entonces marcar que los mecanismos de la sociedad no. Bueno, en ese sentido sí. Y bueno, o el caso que creo que es muy claro de lo que son las fiestas patrias, ¿no? Las fiestas patrias implican, igual que las fiestas religiosas, requieren una validación colectiva. Todo el mundo tiene que estar de acuerdo en que en ese acto se va a producir un hecho sobrenatural, en ambos casos. Ese hecho sobrenatural va a hacer referencia, en el caso de una fiesta patria, a la evocación emotiva del origen de la historia de esa comunidad, y por lo tanto, al evocarla en ese mismo acto, no es que se la recuerda, no es un club de memoriosos, sino que es poner de nuevo en acto ese hecho, cuando se usan, y los símbolos representan eso, la bandera, el himno nacional, la Eucaristía, todos esos símbolos no solo representan, en su momento son esos. Es decir, en la misa el sacerdote dice, tomad y comed, esta es la sangre de Cristo, este es el cuerpo de Cristo. No es que dice, ¿cómo hizo? En un momento dado dice, ¿cómo hicimos con nuestros? Pero en otro momento, cuando llega el momento central de ese acto,
de ese es porque es, o sea, en ese momento es la sangre, lo que él toma es la sangre de Cristo, no es que cómo era, no, es. Y cuando sube la bandera, por eso es que la bandera tiene tantas restricciones en la manipulación, que no se la puede tirar, que no se la puede, que hay que quemarla, que no se puede modificar, no se puede hacer adaptaciones, porque es un objeto cargado de valor, pero no es porque la bandera no es nada, podríamos todos hacer banderas en nuestras casas, pero en el momento en que se constituye realmente en bandera, esa bandera pasa a tener un valor simbólico otorgado por toda la comunidad, que se lo proyecta ese valor simbólico, un valor. Y el valor es el valor de la evocación, de la representación del origen de la historia de ese pueblo. Cosa que no está nada mal. Quiero decir que uno lo hace con su propia familia, uno lo hace con su propia vida y reconstruye una historia mítica de cómo fueron sus antepasados y cómo llegó ese linaje al mundo. Los que exageran con eso se remontan a muy lejos, pero los que tenemos historias más cortas, en definitiva queremos reconstruir en una forma emotiva también el origen de ese linaje, cualquiera sea, así sea un linaje unipersonal. Y los pueblos hacen lo mismo, y lo hacen todos los pueblos. Pero en ese acto lo que se hace justamente es volver a validar, a través de la repetición del acto, la proyección de estos valores en un horizonte de ideales de la sociedad. Y entonces, desde ese punto de vista, sí, en tanto es un valor compartido la defensa de esa historia, es mejor ser patriota que ser vendepatria, digamos en términos generales. Si uno adhiere a la primera parte, debería también adherir a la segunda. Si no, no debería comprometerse y decir y ser objetor de conciencia. ¿No es cierto? Como sucede en las guerras, que mucha gente dice, no, francamente, yo quiero mucho a mi patria, pero no hasta convertirme en un asesino serial. Entonces, voy preso, muy bien, es una decisión individual. Pero ahí rompió la cadena de solidaridad colectiva en la promoción de un valor compartido. Dijo yo, en esto ya no comparto. Compartí hasta acá, hasta ahí, más no comparto. Estos valores compartidos operan como fuerzas sociales, o sea que también tienen una dinámica con la sociedad, la impulsan a la sociedad. Y se van imponiendo al grupo, es decir, que por la vía de la educación, por la transmisión formal e informal, se van instalando. Entonces estos valores van desde como yo decía, la máxima, que sería la representación de la historia del propio pueblo, hasta expresiones mucho más sutiles, como son aquellos valores, como lo que señalabas, que tienen que ver con las tradiciones culturales de ese propio pueblo. Y entonces, ahí sí, uno dice, bueno, ¿pero qué razón? Porque eso, imagínense que en la época de la generación del 90, no sé si Mansilla, porque Mansilla era un tipo muy particular, pero muchos de los intelectuales de esa generación que vivían en París y que tenían campos acá, y yo qué sé, la mayor parte de las conductas tradicionales de los argentinos les parecían signos de primitivismo insoportable, ¿no? y de barbarie, porque dentro de esa idea positivista ubicaba a la sociedad argentina o latinoamericana en un lugar muy atrasado en la historia del mundo. Entonces siempre era una mala comparación encontrarse con esas tradiciones que parecían hechos de barbarie. Mucho de la tradición positivista masónica, que se tiró contra la Iglesia Católica y contra otra forma de religiosidad, no valoraban esa forma de religiosidad, cuando hoy se ha visto que cualquiera de esas formas, cualquiera de esas expresiones en realidad hacen construcción de sociedad. ¿Por qué? Porque intervinculan a las personas con valores que son discutibles, que pueden ser relativizados, pero que indudablemente contribuyen a la formación del tejido social. Eso, el deporte, en fin, algunos de esos valores, porque el deporte no es el deporte, como ustedes bien saben, en un día como hoy y en estos días. Si uno pensara que el deporte consiste en eso, sería lo que dijo Borges, porque no le dan una pelota, no reparten 22 pelotas y se dejan de embromar. El deporte es mucho más que eso, ¿no? Es una historia de competencia entre pueblos que remite a un atavismo social de cuando los pueblos competían entre sí en forma simbólica para no tener que ir al acto de la guerra, que era el verdadero y original,
y que tiene que ver con la historia de los seres humanos arriba del mundo, nos guste o no nos guste. Trataremos de alejarnos de esa conducta atávica, pero está en la base de la manada de lobos y en la base de las conductas sociales. Entonces, el deporte, por supuesto, los valores que se proyectan sobre el deporte son muy curiosos porque se entremezclan con los valores nacionales, esto de los que hablábamos. Entonces aparece una vedette envuelta en una bandera argentina y una discusión sobre si, y bueno, porque ella misma personificó esta confusión terrible de lo que son los valores nacionales y los valores del deporte. El valor del deporte, pero en realidad el valor del deporte es mentira. En este caso, la identificación social es tan fuerte que trasciende lo deportivo y se proyecta a lo nacional, a la imagen de esa sociedad y de su propia historia, de su propio transcurrir en la historia. Por eso dicen, fuimos tantas veces, ganamos tantas otras. Así que eso valida, la proyección de ese valor está validada por una experiencia en el tiempo. Entonces, casi todos estos conceptos que tienen que ver con el origen de la creación del valor, están puestos en marcha fundamentalmente por quienes producen esta calificación. Y esta calificación, quienes lo producen, son fundamentalmente las instituciones y los colectivos. Por ejemplo, en Francia, cuando se crea la Academia de la Lengua, lo que se pretende es, y después cuando las sucesivas academias del mundo, preservar la condición de la lengua. O sea que con el paso del tiempo esa lengua no sufra procesos de mestizaje tan grandes que termine desnaturalizándose y convirtiéndose en algo que no era originalmente. Bueno, entonces ahí hay una tensión siempre entre unos valores que supuestamente son eternos y la funcionalidad, porque la funcionalidad está dada porque el uso hace que la lengua sea algo vivo, justamente que sea una particularidad que tiene la lengua y que está cambiando todo el tiempo está modificándose, pero tiene que tener un equilibrio entre ese cambio y algo permanente. Ahora, esa permanencia es una esencia. Bueno, en realidad no es una esencia, porque si uno va más atrás, es como la discusión del racismo, si uno va más atrás, aparece que esa lengua que tiene una esencia, yo que sé, la lengua española, antes era un bajo romano y antes era... Entonces, ¿qué esencia es esa? Ninguna. ¿Cuál es la raza incontaminada que circula sobre la Tierra? Ninguna. Todo está sujeto a una dinámica histórica, y esa dinámica histórica, en la medida en que la lengua está viva, sigue recibiendo influencias y sigue reelaborándolas en su propio discurso. Por lo tanto, hay instituciones, la educación, la academia, la universidad, que se dedican expresamente a transmitir esos conocimientos, esos valores, expresamente. Pero después hay otras que también lo hacen. Casi todas tienen una versión, una mirada del mundo, una visión como la que producen los valores en el campo de la educación, que son producciones de calificación. Y después hay instancias mucho más cercanas, si quieren. Supongamos el periodismo. El periodismo está todo el tiempo creando valores y disvalores. Está calificando y está condenando o excluyendo, a veces por el silencio, pero siempre está trabajando en la creación de valores. Por eso es que es una profesión o una actividad, para decirlo de otra manera, muy vinculado a lo ideológico. Es muy difícil pensarlo desideologizada la actividad del periodismo, porque desde que nace en el siglo XIX, con los primeros diarios y publicaciones, nace para defender ciertas causas y para defender ciertos valores frente a otros, ¿no? Para denunciar, para decir una verdad que no se dice. Entonces, esta relación con los valores es directa. Y esto no se agota tampoco en esos formadores de opiniones, sino que los mismos estados nacionales están conformados por la definición de estos valores. Es decir, que cuando estas prácticas culturales, que pueden ser en cualquier nivel de organización, nacional, regional, provincial, municipal,
define las identidades por los valores a los que ascriben. Nosotros nosotros los misioneros somos muy diferentes de los paraguayos. Bueno, ¿qué? Entonces empieza a narrar un listado. No, dice, no. Es decir, que cómo se define la condición de la sociedad misionera, bueno, se define, entre otras cosas, en oposición a las otras identidades regionales que la rodean. Y en oposición, por supuesto, a una identidad más amplia que es la identidad nacional. Ahora, la identidad nacional se tiene que conformar por la suma de todas estas identidades, pero a la vez tiene un discurso propio que fija como si fueran los límites de la proyección de esta identidad nacional frente a otras identidades nacionales. Ese es el esquema en el que funciona realmente. Ustedes me dirán, bueno, pero Ted Turner y la CNN, ¿eso qué le importa, no es cierto? Desde Miami, tipo proyecta valores como si fuera la iglesia, como si fuera San Pedro en Roma, y uno se los traga como vienen, porque es así. Y es verdad que esos son proyectos, en algunos casos, de proyección de culturas muy expansivas, como es el caso de la norteamericana, y en otros casos de la expresión de culturas aterritoriales, de expresiones culturales aterritoriales. Si alguien pudiera decirme dónde está localizado hoy la ideología que conforma la informática, Internet, no existe. Eso es una especie de entidad en la famosa nube, está en la nube, eso está en la nube. Está en la nube de aquellos que tienen el poder económico de poder seguir prosiguiendo la investigación en el desarrollo tecnológico de este medio de comunicación y de cargarlo de los contenidos más diversos que se pueden imaginar, que en algunos casos tienen una lógica y en otros no. Los chinos, por ejemplo, con Internet pararon en un momento dado, con Google lo pararon, porque le digo que ciertos contenidos no querían que estuvieran. Y al principio ellos dijeron que no, y después dijeron que sí, porque por un mercado de 1.400 millones de consumidores, más vale que hay que tener una cierta flexibilidad, opinaron estos héroes. Entonces, hay algunas de estas promociones de valores que efectivamente es como si no tuvieran un origen territorial ni nacional, es como si estuvieran flotando, pero en realidad sí responden a intereses concretos, porque en el fondo están sustentados por capitales que tienen residencias físicas, no es verdad que no las tengan, y aun cuando habiten en paraísos fiscales, esos paraísos fiscales son en realidad la contracara, la otra cara de la moneda de los verdaderos centros de capitalistas del mundo. O sea, si existe Bahamas es porque existe Estados Unidos, si existe, no es porque sea una producción de Bahamas y que los habitantes de Bahamas consiguieron un desarrollo como los suizos, ¿no? A partir de su propio esfuerzo. No es así. Entonces, al plantearse de esa manera, el Estado, al formular valores, crea ciudadanía, es decir, entendiendo por ciudadanía la pertenencia a esa sociedad o a ese Estado. Y esta ciudadanía, digamos, tal como la define Giudice o como la define Toby Miller, tiene como tres presentaciones: una ciudadanía económica, una ciudadanía política y una ciudadanía cultural. La ciudadanía política, que es la más fácil de comprender, es el derecho a votar, el derecho a ser representado por quienes uno elija, y la garantía de la seguridad física, en tanto el Estado se hace cargo de la protección física de los miembros de esa comunidad. Eso que Max Weber llamaba el monopolio del ejercicio de la violencia, porque si cada uno tiene que ejercer la violencia, como en México, no hay Estado, el Estado desaparece, y es mejor tener algún amigo que sea narco y que tenga muchos recursos militares, porque si no, no hay forma. Entonces, en ese caso, el Estado tiene que garantizar la seguridad de sus habitantes. Hacen bien en reclamárselo porque es una obligación. La comunidad, el pacto social que se plantea en la elección y en el voto, incluye la protección física de los miembros. La ciudadanía, digamos, de tipo económica tendría que ver
cambió mucho al paso del tiempo porque justamente estas posibilidades de reconocimiento de derechos económicos ha sido la discusión de la historia de los distintos sectores del pueblo. Si ustedes tomaran el caso del marxismo, bueno, dice él, ¿no? Quienes tienen todos los derechos son los trabajadores, el resto no tiene ningún derecho, y los trabajadores son los que tienen que repartirse los beneficios de la producción y a la vez tienen que ejercer la dictadura del proletariado, que son los que verdaderamente, como son los más, son los que tienen que realmente conducir. Si uno ve el caso de la experiencia del peronismo del 45 y sucesivamente, los llamados derechos sociales que aparecen vinculados a esa experiencia política plantean justamente derechos que antes no estaban pensados como tal, el derecho al trabajo, derechos que tiene que ver también con lo que pasó en Europa antes de la guerra, que es el momento en que aparece la idea del posible estado de bienestar, o sea que el Estado se haga cargo de más funciones, no solamente de la educación y de la salud y del cuidado de la seguridad, sino que también garantice, por ejemplo, el trabajo. Y por último, y esto por lo tanto ha ido cambiando, si ustedes tuvieran que analizarlo, de cómo fue en los años 60, de lo que fue en los años 90 en Europa, el Estado garantizaba casi todo a los ciudadanos. Hasta tenían derecho en Holanda, por ejemplo, si uno se mudaba, había un dinero para la mudanza, y gratuito, aportado por el Estado, una subvención. Se subvencionaban los estudios, se subvencionaban los viajes, se subvencionaban los hijos, se subvencionaba la medicina, se subvencionaba todo. Ahora miremos el panorama de hoy de Europa y van a dar cuenta que se cortaron esos subsidios por lo menos en el 50% en la mayor parte de los países europeos. Por consiguiente, esos derechos fueron derechos históricos que en algún momento estuvieron satisfechos por el Estado y en otros momentos no. Es decir, que esa ciudadanía, si uno tuviera que reclamar y decir yo para eso no, que es lo que pasó a fin del siglo XIX, los españoles dicen, si usted será español, sí, yo soy español, pero me voy, porque acá me muero de hambre, no me educan, ¿qué derecho tengo? Derecho a morirme de hambre, me voy y emigro a América, ¿no? Eso decía Perón, no, estoy muy peronista, pero porque se aproxima el 1 de julio. Pero tiene una cosa en la película de Solanas extraordinaria, que dice, porque dice, es muy lindo, imagínense, de un militar de formación conservadora, ¿no? Dice, no, lo de la patria, claro, es importante, sí, porque la patria es como una madre para todos los ciudadanos, y para los trabajadores tiene que ser como una madre. Ahora, ¿qué pasa si esa es una madre desalmada y no los cuida a los hijos y los manda a mendigar a la calle? Y con justa razón los trabajadores podrían perfectamente no querer esa patria. O sea que, claro, él definió fácilmente en 2 líneas esta distinción entre lo que es el Estado como una construcción idealista, si se quiere, de símbolo de la sociedad, y la sociedad verdadera. Es decir, la sociedad verdadera está hecha de derechos, tiene que estar hecha de derechos, si no, ¿para qué sostener el Estado? No se volvería anarquista entonces. Bueno, y el tercer caso, que sería el de la ciudadanía cultural, en realidad funciona básicamente a través de la educación y a través de los usos y las prácticas culturales. Por eso yo siempre voy a hablar de prácticas culturales o de vida cultural más que de cultura, porque entiendo que cultura es un concepto polisémico mucho más amplio que incluye, como decíamos antes, muchísimos más aspectos de las relaciones sociales. En cambio, las prácticas culturales o los bienes culturales son hechos diferenciables y que pueden ser analizados de esa manera separadamente. Entonces, esta ciudadanía cultural significa, y eso está incluso en lo que le llaman derechos de cuarta generación, derechos humanos de cuarta generación, que es el derecho a la cultura, el derecho a ejercer y beneficiarse y gozar de su propia cultura, como uno de los derechos humanos. O sea que cualquier organización social que no incluya esto, en realidad está afectando a un derecho humano, porque todo el mundo tiene derecho a ser
como decía San Martín, lo que deba hacer y si no, no ser nada. Tiene derecho a hacer lo que su propia cultura le manda hacer. Y dentro de eso tener la elección individual del libre albedrío. Pero fundamentalmente tiene que poder ejercer su cultura. Si en la Cataluña de Franco había carteles en la calle que decían no hable como un animal, hable castellano, no les permitían ejercer su cultura. ¿Por qué? Porque su cultura era hablar en catalán, no era hablar en castellano. También podían hablar en castellano, pero nadie tenía que venir a prohibirle. Si la Revolución Libertadora prohibía nombrar al general Perón, a la Fundación a Eva Perón, a la marcha de los muchachos peronistas, ahí no le estaban dejando ejercer sí, durante la época de Onganía, ser comunista era un delito y no se le dejaba ejercer. ¿Por qué? Porque esa cultura era una cultura política que se había desarrollado en ese país, que tenía experiencias en otros lugares del mundo, que formaba parte de un pensamiento. Bueno, son todas, o sea, el derecho humano consiste en poder, si ahora los rebeldes nigerianos enganchan a las chicas en un colegio y las de a 200 porque las estaban desislamizando, según ellos, y entonces las casan para que vuelvan a formar parte del Islam. Bueno, no les están dejando ejercer su cultura porque ellas habían hecho una elección, esas familias, que era una elección cultural, que era querer hacer esto, querer hacer aquello. En fin, no es difícil de entender. Pero sí es importante que entiendan que en este caso lo cultural sí trasciende lo artístico, porque se refiere a la construcción de valores de sociedad y a cómo las sociedades se organizan entre sí. Bueno, paramos aquí, después vamos a organizarnos como para tener, la idea sería acercarles un cuestionario como para que ustedes reflexionen sobre algunos de los temas que tratamos en estas dos reuniones en el mes que viene y que hagan sus observaciones al respecto. Y luego, a partir del módulo que venga después de las vacaciones, o sea, del mes de agosto, ahí sí vamos a tratar temas específicos cerrados. Fíjense que en el programa, a partir de ahí, salimos de estos temas generales y ya vamos concretamente a los temas específicos, o sea, políticas culturales, legislación cultural, patrimonio, industrias culturales, administración, en fin, son todos temas marketing, que van a funcionar como temas cerrados además. Quiero decir que cada unidad va a cerrarse en sí misma porque va a ser nada más que una síntesis apretada de una temática que va a terminar siendo a la larga hasta una orientación en lo que a ustedes les interese, de acuerdo a sus propios intereses y de acuerdo a la formación con la que ustedes vienen, que es diferenciada y que yo hasta el momento desconozco. Entonces, como yo quiero conocerla, el 2 de agosto. A partir de agosto lo que vamos a hacer también es dividir en comisiones todo el grupo y entonces trabajar durante ese módulo sobre las bibliografías y sobre las temáticas, como para que podamos también discutir, conversar, intercambiar opiniones sobre todo esto y responder a todas las preguntas que seguramente ustedes tienen que ver con sus propias necesidades de gestión.